Hay cosas que solo te pertenecen a ti y a Dios en un mundo que prospera con la exposición, donde las personas desnudan sus vidas por atención. Los elegidos de Dios deben caminar por un sendero diferente. La Biblia dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Algunas cosas deben permanecer solo entre tú y Él, porque cuando hablas demasiado pronto, invitas a voces que nunca debieron escuchar lo que Dios susurró en tu corazón. Cosa número 1. Tus luchas personales con el pecado. Hay cosas en la vida que deben permanecer solo entre tú y Dios, y una de ellas son tus luchas personales con el pecado. Cada creyente enfrenta tentaciones. La Biblia dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Nadie está exento. No importa cuán fuerte sea tu fe, no importa cuántos años hayas caminado con el Señor. El enemigo sabe dónde atacar. Estudia tus debilidades, espera el momento adecuado y luego susurra mentiras en tu oído. Y cuando tropiezas, la vergüenza sigue, haciéndote sentir indigno incluso de levantar tus ojos al cielo. Pero aquí está el peligro. No todos deberían escuchar sobre tus luchas. No todos deberían saber de las batallas que peleas a puerta cerrada. El mundo de hoy alienta a las personas a exponer cada detalle de sus vidas, a confesar sus debilidades a cualquiera que quiera escuchar. Pero la verdad es que algunas cosas solo deberían ser puestas ante Dios. Cuando revelas tus luchas a las personas equivocadas, te abres al juicio, al chisme e incluso a la manipulación. Algunos fingirán entender, pero en sus corazones usarán tus debilidades en tu contra. Otros actuarán como si les importara, pero cuando se alejen, esparcirán tus fracasos como fuego descontrolado. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso compartió comidas con él. Pero al final, traicionó al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Si Jesús mismo fue traicionado por alguien cercano, ¿cuánto más deberíamos ser cautelosos acerca de a quién confiamos? El enemigo usará a las personas equivocadas para quebrarte aún más, para recordarte tus fracasos y mantenerte encadenado a la culpa y la condenación. La Biblia nos enseña a confesar nuestros pecados, pero esa confesión es, ante todo, ante Dios. Él es el único que verdaderamente entiende el peso que llevas. No te condena, no te expone a la vergüenza. Él perdona, restaura y limpia. Hay una diferencia entre buscar consejo sabio y compartir tus luchas descuidadamente con personas que no tienen discernimiento espiritual. Un mentor piadoso, un hombre o mujer de fe verdadero, puede guiarte de vuelta a la cruz con amor y sabiduría. Pero abrir tu corazón a cualquiera puede llevar a heridas más profundas. El pecado no es algo que deba tomarse a la ligera, pero tampoco es algo que deba transmitirse para que el mundo lo vea. En la cultura actual, se alienta a las personas a airear sus pecados públicamente, a buscar validación de otros en lugar de arrepentimiento ante Dios. Algunos llevan sus luchas como una insignia de honor, jactándose de su quebrantamiento en lugar de buscar sanidad. Pero el pecado nunca debe ser glorificado. El enemigo quiere que creas que la exposición te liberará, pero la verdadera libertad viene de entregarlo a Cristo, no a la multitud. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así cayó en el pecado. Cometió adulterio, orquestó un asesinato y por un tiempo intentó encubrir sus transgresiones. Pero cuando la convicción agarró su alma, no corrió hacia la gente. Se postró ante Dios, clamó: contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Sabía que solo Dios podía limpiarlo, solo Dios podía restaurar su alma. Es por eso que las batallas privadas que enfrentas deben ser llevadas al trono de la gracia. Hay poder en la confesión, pero ese poder no está en contarle al mundo. Está en humillarte ante aquel que puede redimirte. El pecado busca aislarte, hacerte sentir solo en tu lucha. Pero la verdad es que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Cuando llevas tus fracasos a Él, no se aleja. Te abraza, te perdona y te fortalece para vencer.
Muchos han caído porque buscaron la aprobación de los hombres en lugar de la misericordia de Dios. Pusieron su confianza en personas que no llevaban el corazón de Cristo, y en lugar de encontrar restauración, encontraron juicio. Sé sabio en donde llevas tus luchas. Hay un lugar para la rendición de cuentas, pero debe estar enraizado en la sabiduría divina. El enemigo no amaría nada más que usar tus propias palabras contra ti, recordarte quién fuiste en lugar de quién eres en Cristo. Pero cuando te presentas ante el Señor en arrepentimiento, tus pecados son arrojados a las profundidades del mar. El mundo puede recordar, pero Dios borra la pizarra por completo. Cosa número 2. La profundidad de tu viaje de fe. Hay momentos en la vida que están destinados a ser compartidos, testimonios que alientan a otros, y lecciones que traen sabiduría. Pero también hay experiencias sagradas, encuentros divinos y revelaciones personales que están destinadas a permanecer solo entre tú y Dios. La profundidad de tu viaje de fe no es algo que siempre pueda explicarse, ni debería siempre hablarse de ello. Algunas cosas son demasiado santas para las palabras humanas, demasiado preciosas para ser puestas en manos de aquellos que no las entenderían. La fe es profundamente personal. No se trata solo de lo que crees. Se trata de la relación que tienes con el Dios vivo. Se trata de los momentos en que Él habla a tu corazón en el silencio, cuando revela su presencia de maneras que solo tú puedes comprender. Algunos de los encuentros más poderosos con Dios ocurren cuando nadie más está cerca, cuando estás solo con Él, cuando tu alma está desnuda ante su trono. Estos momentos no están destinados a que el mundo los vea, no están hechos para ser debatidos o diseccionados por aquellos que no han caminado en tus zapatos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios demasiado profundos para explicar. Cuando Moisés estuvo ante la zarza ardiente, estaba solo. Dios le habló de una manera que nadie más podía entender, llamándolo a una misión que cambiaría la historia. Si Moisés hubiera corrido a otros para explicar lo que había visto, muchos lo habrían dudado, se habrían burlado de él, o habrían intentado convencerlo de que no era más que una ilusión. Pero Moisés no necesitaba la validación de la gente, necesitaba la obediencia a Dios. Abraham fue llamado a dejar su tierra natal e ir a un lugar que Dios le mostraría. Imagina la duda, la confusión, el cuestionamiento que debió enfrentar de quienes lo rodeaban. ¿A dónde vas, Abraham? ¿Por qué dejarías todo atrás? ¿Cómo sabes que esto viene de Dios? Pero Abraham no tenía todas las respuestas. Todo lo que tenía era fe. No podía explicar completamente lo que Dios estaba haciendo en su vida, ni necesitaba hacerlo. Su viaje era entre él y el Señor. José recibió sueños de Dios, visiones de su futuro. Pero cuando los compartió con sus hermanos, lo despreciaron por ello. No podían entender lo que Dios había puesto en su corazón y sus celos los llevaron a traicionarlo. No todos celebrarán el llamado que Dios ha puesto en tu vida. No todos entenderán la visión que te ha dado. Algunos te dudarán, otros te envidiarán, y algunos intentarán destruir lo que no comprenden. Jesús mismo a menudo se retiraba a orar solo. Aunque tenía multitudes siguiéndolo, discípulos aprendiendo de él y líderes religiosos cuestionándolo, había momentos en que necesitaba estar a solas con el Padre. No revelaba todo a todos. Hablaba en parábolas para que solo aquellos con ojos espirituales pudieran ver. Solo aquellos con corazones abiertos pudieran entender. Había cosas demasiado profundas, demasiado sagradas, demasiado divinas para ser explicadas a quienes no estaban listos para recibirlas. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, habrá momentos en que te hable directamente. Habrá veces en que te llame a algo más grande, cuando coloque una visión en tu corazón que otros no pueden ver. Si no tienes cuidado, compartir demasiado con las personas equivocadas puede generar dudas y desánimo innecesarios. Algunos intentarán disuadirte de lo que Dios te ha llamado a hacer. Otros se reirán de tu fe, sin darse cuenta de que lo que parece imposible para el hombre es posible con Dios.
La fe no está destinada a ser exhibida para la aprobación de los demás. El mundo a menudo exige pruebas, evidencias y explicaciones. Pero la fe opera en lo invisible. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No siempre es lógica, no siempre es explicable, y ciertamente no siempre es comprendida por aquellos que nunca la han experimentado. Hay momentos en que Dios te llevará en una dirección que no tiene sentido para quienes te rodean. Puede pedirte que des un paso antes de mostrarte el camino. Puede llamarte a confiar cuando todo a tu alrededor parece incierto. Noé fue instruido a construir un arca cuando no había señales de lluvia. Imagina las burlas que debió enfrentar, las preguntas, la incredulidad. ¿Por qué estás construyendo un barco, Noé? ¿Dónde está esa inundación de la que hablas? Pero Noé no necesitaba la aprobación de los hombres. Necesitaba la obediencia a Dios. Si hubiera pasado su tiempo explicándose a todos los que dudaban de él, podría no haber completado lo que Dios le ordenó. En cambio, eligió confiar, caminar en fe, obedecer, incluso cuando no entendía completamente. Habrá momentos en que Dios te lleve a través de valles, temporadas de prueba, dificultades que nadie más puede comprender. Habrá instantes en que hable una palabra a tu espíritu, que otros no están listos para escuchar. Si intentas explicar estos momentos a personas que carecen de discernimiento espiritual, podrías encontrarte desanimado, dudando de lo que una vez creíste tan firmemente. No todos están destinados a caminar el mismo sendero que tú. No todos tendrán el mismo nivel de fe. Algunas personas operan en miedo, en duda, en las limitaciones del razonamiento humano. Cuando compartes demasiado con aquellos que no creen, corres el riesgo de permitir que su incredulidad eche raíces en tu corazón. Pedro caminó sobre el agua porque tenía fe en Jesús, pero en el momento en que apartó sus ojos del Señor y miró la tormenta, comenzó a hundirse. Cuando te enfocas demasiado en las opiniones de los demás, cuando buscas su aprobación en lugar de la de Dios, tu fe comienza a tambalearse. El enemigo usará las palabras de otros para hacerte cuestionar lo que sabes que Dios ha hablado. Enviará personas para plantar semillas de duda, para hacerte sentir necio por creer. Pero la fe no se trata de lo que tiene sentido para el mundo. Se trata de confiar en aquel que sostiene el mundo en sus manos. Habrá momentos en que Dios pruebe tu fe de maneras difíciles de explicar. Cuando te pida que sueltes algo que pensabas que necesitabas, cuando te llame a adentrarte en lo desconocido sin revelar el plan completo, cuando permita pruebas que te refinen, moldeándote en la persona que te ha llamado a ser. Estos momentos son profundamente personales. No siempre están destinados a ser compartidos porque no todos entenderán. Algunas personas cuestionarán los caminos de Dios porque nunca han experimentado su poder. Algunos desafiarán tu fe porque nunca han caminado en verdadera entrega. Pablo tuvo una visión del cielo, una revelación tan poderosa que ni siquiera pudo expresarla con palabras. Dijo, «Oí cosas tan maravillosas que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano tiene permitido contar». Hay momentos en tu caminar con Dios que son demasiado divinos para ser explicados. Hay cosas que te mostrará que están destinadas solo para ti. No cada encuentro con Dios necesita ser compartido. No cada palabra que habla a tu corazón está destinada a hacerse pública. Algunas cosas son solo entre tú y Él. Habrá temporadas en que tu viaje de fe te llevará a lugares que otros no pueden seguir. Dios te separará, te apartará, te llamará a aguas más profundas donde solo Él puede sostenerte. Algunas personas no entenderán por qué estás tan dedicado, por qué oras, cómo lo haces, por qué te niegas a comprometerte. Cuestionarán por qué sigues confiando cuando las cosas parecen imposibles, por qué sigues creyendo cuando el mundo te dice que te rindas, pero la fe no es para que ellos la entiendan. Es para que tú la vivas. Cosa número 3. Tus planes futuros y el llamado de Dios.
Hay cosas en la vida que Dios revela solo a ti, cosas tan profundamente entretejidas en su propósito para tu vida, que no están destinadas a ser compartidas con cualquiera. Tus planes futuros y el llamado de Dios sobre tu vida están entre ellas. Cuando Dios coloca una visión en tu corazón, a menudo está en sus primeras etapas, frágil, vulnerable y fácilmente sacudida por la duda y la oposición. Si la compartes demasiado pronto, corres el riesgo de permitir que otros planten semillas de incertidumbre donde la fe debería crecer. No todos entenderán lo que Dios está haciendo en tu vida, y no todos deberían hacerlo. Algunas personas te desanimarán, no porque deseen hacerte daño, sino porque no pueden ver lo que tú ves. Otros, sin embargo, buscarán activamente descarrilarte, hacerte cuestionar si realmente escuchaste de Dios. José recibió sueños de Dios, visiones de su futuro que lo distinguían. Pero cuando compartió esos sueños con sus hermanos, en lugar de celebrarlo, lo odiaron. Se burlaron de él, lo resentían y finalmente lo traicionaron. Lo que José no entendió en ese momento fue que no todos están listos para escuchar sobre el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Algunas personas, incluso las más cercanas a ti, pueden sentirse amenazadas por lo que Dios está haciendo en ti. Pueden sentirse inseguras, celosas o temerosas de que tu ascenso signifique su declive. Y en su debilidad, podrían intentar detenerte antes de que siquiera comiences. Los planes de Dios para tu vida no están sujetos a debate. Cuando Él te llama, no pide la aprobación del mundo. No requiere la validación de tus amigos, tu familia o incluso tu propio entendimiento. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos están más allá de los nuestros. Si buscas demasiadas opiniones de los demás, podrías encontrarte atrapado entre sus puntos de vista y la dirección de Dios. Cuando escuchas demasiadas voces, la voz de Dios se vuelve más difícil de discernir. Abraham fue llamado a dejar todo atrás para ir a una tierra que Dios le mostraría. No se le dieron todos los detalles, solo la orden de ir. Imagina la duda que debió enfrentar de quienes lo rodeaban. ¿Por qué te vas, Abraham? ¿A dónde vas? ¿Cómo sabes que esto es la voluntad de Dios? Pero Abraham no tenía todas las respuestas, solo tenía fe. Si hubiera esperado la aprobación de los demás, si hubiera buscado permiso de aquellos que no compartían su visión, podría no haber dado el primer paso. A veces, las personas a tu alrededor no pueden ver lo que Dios te ha revelado. Pueden juzgar tu llamado a través de la lente de sus propios temores y limitaciones. Lo que parece posible para ti a través de los ojos de la fe, puede parecerles imposible. Cuando David fue ungido para ser rey, aún era un pastor. Nadie veía realeza en él, ni su padre, ni sus hermanos, ni siquiera el profeta Samuel al principio. Pero Dios vio lo que nadie más podía ver. Si David hubiera buscado la validación de su familia, si hubiera esperado a que el mundo reconociera su unción, podría no haber entrado en su destino. En cambio, confió en aquel que lo llamó. No necesitaba que todos creyeran en él porque Dios ya lo había elegido. Cuando Dios te ha llamado, no importa quién lo vea o quién no. Lo que Él ha hablado sobre tu vida se cumplirá en su tiempo, a su manera. Habrá momentos en que Dios te dé una dirección que no tenga sentido para quienes te rodean. Puede pedirte que te alejes de una situación cómoda, que dejes atrás lo que parece estable, que persigas algo que los demás no entienden. Puede llamarte a un lugar que parece árido a los ojos humanos, pero en el ámbito espiritual está lleno de promesas. Cuando llevó a los israelitas al desierto, no parecía el camino a la tierra prometida, pero era la única manera de llegar allí. Compartir tus planes demasiado pronto puede invitar obstáculos innecesarios. Algunas personas te desanimarán por amor, pensando que te están protegiendo del fracaso. Otros te desanimarán por envidia, no queriendo que tengas éxito donde ellos han fallado. Y algunos intentarán activamente sabotear lo que Dios está haciendo en tu vida. El enemigo trabaja a través de las personas y usará a los más cercanos a ti si puede. Cuando Jesús reveló quién era realmente,
Incluso su propia ciudad natal lo rechazó. No podían creer que alguien a quien conocían como el hijo de un carpintero pudiera ser el Mesías. A veces, las personas que piensan que te conocen mejor son las menos capaces de ver lo que Dios está haciendo en ti. Hay sabiduría en mantener ciertas cosas entre tú y Dios. Jesús a menudo se retiraba a orar en soledad. Aunque caminaba con sus discípulos, enseñaba a las multitudes y realizaba milagros frente a muchos, había momentos en que buscaba al Padre a solas. No todo necesita ser hablado. No cada plan necesita ser anunciado. Algunas cosas están destinadas a crecer en silencio hasta que llegue el momento adecuado. Noé construyó el arca antes de que hubiera alguna señal de lluvia. Imagina si hubiera esperado hasta que la gente entendiera. Imagina si hubiera buscado aprobación antes de obedecer. La visión que Dios te da puede no tener sentido para nadie más, y es por eso que debe ser guardada. La fe avanza sin una comprensión total, mientras que la obediencia no espera permiso. El enemigo ama atacar lo que Dios ha comenzado. No puede detener el plan de Dios, pero intentará retrasarlo, distraerte y hacerte dudar. Enviará voces para desanimarte, circunstancias para hacerte cuestionar y pruebas para probar tu resistencia. Pero si Dios te ha llamado, también te sostendrá. Si te ha dado una visión, hará provisión. Si ha puesto un sueño en tu corazón, es porque tiene la intención de llevarlo a cabo. Algunos de los momentos más grandes en tu viaje de fe ocurrirán en secreto, mucho antes de que sean revelados al mundo. La preparación, las pruebas, el refinamiento, todo sucede en el lugar tranquilo. José fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo, encarcelado antes de que viera el cumplimiento de sus sueños. Pero en esos años ocultos, Dios lo estaba moldeando. David fue ungido rey mucho antes de que se sentara en el trono, y mientras tanto, cuidaba ovejas, enfrentaba leones y huía de Saúl. Hay una temporada para la revelación, pero también hay una temporada para el silencio. Hay un tiempo en que Dios pondrá algo en tu corazón, y aún no está destinado a ser hablado. No porque no sea real, no porque no sucederá, sino porque primero debe echar raíces. Una semilla no rompe la tierra en el momento en que se planta. Permanece oculta, creciendo bajo la superficie, invisible pero viva. El llamado de Dios en tu vida es sagrado. No está destinado a ser debatido. No está destinado a ser explicado a aquellos que no tienen entendimiento espiritual. Cuando llegue el momento adecuado, Dios mismo revelará lo que ha estado haciendo en ti. Cuando sus planes se desplieguen, serán innegables. Pero hasta entonces, sé sabio con lo que compartes, sé perspicaz con quien confías y, sobre todo, sé obediente a aquel que te llamó. Cosa número 4. Tus actos de caridad y buenas obras. Hay cosas en la vida que están destinadas a ser vistas y cosas que están destinadas a mantenerse en el lugar tranquilo entre tú y Dios. Tus actos de caridad y buenas obras caen en esta última categoría. El mundo de hoy alienta a las personas a transmitir su generosidad, a exhibir su bondad para obtener reconocimiento. Pero la palabra de Dios enseña algo diferente. La forma más pura de dar se hace en secreto, no por aplausos, no por admiración, sino como una ofrenda a aquel que todo lo ve. Jesús dijo: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Cuando des, cuando sirvas, cuando ayudes a los necesitados, no debería ser por la aprobación de los hombres. No debería ser por elogios o reconocimiento. Debería ser por amor, por obediencia, por un corazón que desea reflejar a Cristo en todas las cosas. Si la motivación detrás de tu caridad es el reconocimiento, entonces la recompensa que buscas no viene de Dios, sino de los hombres. Y la recompensa de los hombres es pasajera, temporal y vacía. La verdadera caridad no se trata de ser notado, se trata de ser fiel.
Se trata de dar cuando nadie está mirando, de servir cuando no hay gratitud, de amar cuando no hay reciprocidad. Los mayores actos de bondad son a menudo los que pasan desapercibidos. Una oración silenciosa por un alma en lucha, una comida dada a alguien que no tiene nada, un momento de aliento ofrecido a un corazón cansado. Estas son las cosas que importan a los ojos de Dios. Cuando Jesús habló de dar, advirtió contra la forma en que los fariseos lo practicaban. Ellos hacían alarde de su generosidad, anunciando sus donaciones con gran orgullo, asegurándose de que todos supieran cuán justos eran. Pero Jesús reprendió este tipo de dar, llamándolos hipócritas. Sus corazones no estaban realmente puestos en ayudar a los demás, sino en exaltarse a sí mismos. Buscaban el honor de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. En contraste, Jesús enseñó que cuando des, tu mano izquierda no debería saber lo que hace tu mano derecha. Debería hacerse en silencio, con humildad, sin buscar reconocimiento. El Padre, que ve en secreto, te recompensará de maneras que ningún elogio terrenal jamás podría igualar. Hay un peligro en buscar reconocimiento por tus buenas obras. Puede llevar al orgullo, a un corazón que da no por amor, sino por el deseo de ser admirado. Puede convertir la caridad en una actuación, la bondad en autopromoción. En el momento en que das para ser visto, la pureza de tu ofrenda se contamina. Ya no es un acto de fe, sino un acto de autoglorificación. Dios llama a su pueblo a ser generoso, pero también los llama a ser humildes. Los llama a servir, pero también a hacerlo con un corazón que no ansíe atención. La verdadera medida de la caridad no está en cuántas personas la ven, sino en cuán dispuesto estás a dar cuando nadie está mirando. Algunos de los mayores actos de bondad en las Escrituras se hicieron en privado. Cuando la viuda dio sus 2 pequeñas monedas en el templo, nadie le prestó atención, nadie excepto Jesús. Mientras otros daban grandes sumas de dinero con gran ostentación, ella dio todo lo que tenía en humildad silenciosa. Y Jesús declaró que su ofrenda era mayor que todas las demás, porque fue dada de un corazón de verdadera devoción. Cuando Jesús sanaba, a menudo instruían a las personas que no lo contaran a nadie. Cuando alimentaba a los hambrientos, cuando cuidaba a los quebrantados, no buscaba fama ni reconocimiento. Simplemente hacía lo que era correcto, lo que era necesario, lo que estaba en línea con la voluntad de su Padre. Este es el modelo de dar que los creyentes están llamados a seguir. No un dar que busque crédito, sino un dar que busque glorificar a Dios. No una caridad que exija ser notada, sino una caridad que refleje el amor de Cristo. Hay una belleza sagrada en ayudar a otros sin que ellos sepan quién los ayudó. Hay un poder en servir sin expectativa, en dar sin buscar recompensa. El mundo enseña que la generosidad debería venir con reconocimiento, que la bondad debería ser premiada. Pero el reino de Dios opera de manera diferente. A los ojos del mundo, los actos de caridad no vistos pueden parecer insignificantes, pero a los ojos de Dios tienen un valor eterno. El enemigo te tentará a buscar validación por tus buenas obras. Susurrará que nadie aprecia lo que haces, que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que tu bondad es desperdiciada. Pero Dios ve, Dios sabe. Y las recompensas del cielo superan con creces el elogio pasajero del hombre. Cuando des, dalo como para el Señor. Cuando sirvas, hazlo como si estuvieras sirviendo a Cristo mismo. Cuando muestres bondad, hazlo con un corazón que no busca nada a cambio. Porque al final, no es el aplauso del mundo lo que importa, sino la aprobación de tu Padre en el cielo. Dios bendice a aquellos que dan en secreto, a aquellos que hacen el bien sin buscar reconocimiento, a aquellos que reflejan su amor sin exigir atención. Él recompensa a aquellos cuyos corazones son puros, cuyos motivos son sinceros, cuyos actos de caridad se hacen no por su propia gloria, sino por la suya. Hay muchos que dan por razones equivocadas. Algunos dan para construir una reputación,
Algunos dan para ganar influencia, algunos dan por obligación en lugar de amor. Pero Dios desea un dador alegre, uno que dé por gozo, por fe, por un profundo deseo de bendecir a otros como han sido bendecidos. Dar no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de energía, de compasión. Se trata de escuchar a alguien que necesita ser oído. Se trata de estar al lado de alguien que se siente solo. Se trata de levantar a los quebrantados, alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres, visitar a los enfermos y orar por los perdidos. El mundo está lleno de necesidades. Donde quiera que mires, hay personas luchando, personas heridas, personas desesperadas por esperanza. Y Dios ha llamado a su pueblo a ser sus manos y pies, a ser una luz en la oscuridad, a ser un reflejo de su amor para aquellos que más lo necesitan. Pero este llamado no se trata de reconocimiento, se trata de fidelidad. Algunas de las mayores recompensas no se verán en esta vida. Algunos de los actos de caridad más poderosos pasarán desapercibidos por el mundo, pero nunca son desapercibidos por Dios. Cada acto de bondad, cada momento de amor desinteresado, cada sacrificio silencioso hecho en su nombre, es registrado en el cielo. Llegará el día en que todas las cosas serán reveladas, cuando los verdaderos motivos de cada corazón serán puestos al descubierto. Y en ese momento, no serán los que buscaron el elogio de los hombres quienes serán honrados, sino los que dieron sin buscar reconocimiento, los que sirvieron sin esperar recompensa, los que amaron sin necesitar atención por ello. Porque es en lo no visto, en la obediencia silenciosa, en lo oculto de la fe, donde el reino de Dios se revela verdaderamente. Cosa número 5. Tus batallas espirituales y revelaciones divinas. Las batallas espirituales son reales. No se libran con espadas ni escudos, sino en las profundidades del alma, en la mente, en el corazón. Tienen lugar en reinos invisibles donde las fuerzas de la luz y la oscuridad libran una guerra por tu destino, tu fe, tu relación con Dios. Muchas personas pasan por la vida sin darse cuenta de las batallas que se libran por ellas. Ven sus luchas como ordinarias, sus dificultades como coincidencias. Pero no hay nada ordinario en el reino espiritual. En el momento en que eliges caminar con Dios, pisas un campo de batalla. El enemigo no pierde tiempo atacando a aquellos que ya están en su agarre. Se enfoca en aquellos que han elegido seguir a Cristo, aquellos que buscan vivir en rectitud, aquellos que avanzan en fe. El enemigo sabe que no puede quitarle la salvación a quienes pertenecen a Dios, pero hará todo lo que esté en su poder para debilitarlos, distraerlos y desanimarlos. Una de las mayores armas del enemigo es el engaño. Susurra mentiras para hacerte dudar de lo que Dios ha hablado. Intenta convencerte de que estás solo, de que no eres lo suficientemente fuerte, de que nunca vencerás. Trae confusión, intentando distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Desde el principio, usó el engaño como su herramienta principal. En el jardín del Edén, cuestionó lo que Dios había dicho a Eva, torciendo la verdad lo suficiente como para desviarla. Hace lo mismo hoy, plantando semillas de duda en los corazones de los creyentes, haciéndolos cuestionar su llamado, su valor, su posición ante Dios. Las batallas espirituales a menudo se libran en la mente. Los pensamientos de miedo, ansiedad, tentación y desánimo no son solo aleatorios. Son flechas ardientes enviadas por el enemigo para debilitar tu resolución. Pero Dios ha dado a su pueblo armas para contraatacar. La palabra de Dios es una espada más afilada que cualquier hoja de doble filo. La oración es un escudo que te cubre con protección divina. La fe extingue los ataques del enemigo, haciéndolo impotente contra aquellos que se mantienen firmes en las promesas de Dios. El enemigo sabe que si puede hacerte enfocarte en tus circunstancias en lugar del poder de Dios, puede debilitar tu fe. Por eso las batallas espirituales a menudo se intensifican cuando estás al borde de un avance. Cuando Jesús estaba ayunando en el desierto,
Satanás vino a tentarlo, intentando hacerle cuestionar su identidad y su misión. Pero Jesús no luchó con fuerza física, luchó con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo habló una mentira, Jesús respondió con verdad. Así es como luchas en las batallas espirituales. No discutes con el enemigo, no entretienes sus mentiras, te apoyas en la verdad de lo que Dios ha hablado. Hay temporadas en la vida cuando las batallas se sienten abrumadoras, cuando todo parece ir mal, cuando parece que el peso del mundo te aplasta. En esos momentos, el Daluma, enemigo, quiere que creas que Dios te ha abandonado. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. La presencia de una batalla no significa la ausencia de Dios. De hecho, a menudo significa lo contrario. Algunas de las mayores batallas espirituales vienen justo antes de las mayores victorias espirituales. Job fue un hombre que enfrentó pruebas inimaginables. Perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. No entendía por qué estaba sufriendo. Sus amigos lo acusaron. Su propia esposa le dijo que se rindiera. Pero lo que Job no veía era que había una batalla ocurriendo en el reino espiritual. El enemigo había pedido permiso para probarlo, creyendo que la fe de Job no resistiría. Pero Dios sabía que Job permanecería fiel. Lo que Job perdió le fue restaurado en mayor medida, y a través de su sufrimiento llegó a conocer a Dios de una manera que nunca había conocido antes. Las revelaciones divinas a menudo llegan en medio de las batallas espirituales. Cuando estás siendo probado, cuando estás siendo refinado, cuando estás en el fuego. Ahí es cuando Dios habla. Moisés encontró a Dios en el desierto después de años de vagar. Elías escuchó la voz de Dios, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una voz suave y apacible después de una temporada de desesperación. Pablo recibió revelaciones divinas mientras estaba encarcelado, naufragado, perseguido. Algunas de las verdades más profundas sobre Dios no se revelan en tiempos de facilidad, sino en tiempos de lucha. Dios permite batallas no para destruirte, sino para fortalecerte. Permite pruebas no para quebrarte, sino para construirte. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para que Dios revele más de sí mismo a ti. Cuando estás débil, Él te muestra su fuerza. Cuando estás perdido, Él te muestra su guía. Cuando estás en la oscuridad, Él se revela como luz. Las batallas espirituales a menudo son seguidas por encuentros divinos. Jacob luchó con Dios toda la noche, negándose a soltarlo hasta que recibiera una bendición. Salió de esa batalla cambiado, con un nuevo nombre, una nueva identidad y una comprensión más profunda de Dios. Los discípulos temieron por sus vidas en una tormenta, pero fue en medio de esa tormenta que vieron a Jesús caminar sobre el agua. No habrían conocido su poder sobre las olas si nunca hubieran enfrentado la tormenta. Muchas veces, la revelación que buscas viene después de la batalla que soportas. Es en la presión que se libera el aceite, en el aplastamiento que se revela la fragancia. Dios bendice a aquellos que dan en secreto, a aquellos que hacen el bien sin buscar reconocimiento, a aquellos que reflejan su amor sin exigir atención. Él recompensa a aquellos cuyos corazones son puros, cuyos motivos son sinceros, cuyos actos de caridad se hacen no por su propia gloria, sino por la suya. Hay muchos que dan por razones equivocadas. Algunos dan para construir una reputación, algunos dan para ganar influencia, algunos dan por obligación en lugar de amor. Pero Dios desea un dador alegre, uno que dé por gozo, por fe, por un profundo deseo de bendecir a otros como han sido bendecidos. Dar no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de energía, de compasión. Se trata de escuchar a alguien que necesita ser oído. Se trata de estar al lado de alguien que se siente solo. Se trata de levantar a los quebrantados, alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres, visitar a los enfermos y orar por los perdidos. El mundo está lleno de necesidades. Donde quiera que mires, hay personas luchando, personas heridas,
personas desesperadas por esperanza. Y Dios ha llamado a su pueblo a ser sus manos y pies, a ser una luz en la oscuridad, a ser un reflejo de su amor para aquellos que más lo necesitan. Pero este llamado no se trata de reconocimiento, se trata de fidelidad. Algunas de las mayores recompensas no se verán en esta vida. Algunos de los actos de caridad más poderosos pasarán desapercibidos por el mundo, pero nunca son desapercibidos por Dios. Cada acto de bondad, cada momento de amor desinteresado, cada sacrificio silencioso hecho en su nombre, es registrado en el cielo. Llegará el día en que todas las cosas serán reveladas, cuando los verdaderos motivos de cada corazón serán puestos al descubierto. Y en ese momento, no serán los que buscaron el elogio de los hombres quienes serán honrados, sino los que dieron sin buscar reconocimiento, los que sirvieron sin esperar recompensa, los que amaron sin necesitar atención por ello. Porque es en lo no visto, en la obediencia silenciosa, en lo oculto de la fe, donde el reino de Dios se revela verdaderamente. Cosa número 5. Tus batallas espirituales y revelaciones divinas. Las batallas espirituales son reales. No se libran con espadas ni escudos, sino en las profundidades del alma, en la mente, en el corazón. Tienen lugar en reinos invisibles donde las fuerzas de la luz y la oscuridad libran una guerra por tu destino, tu fe, tu relación con Dios. Muchas personas pasan por la vida sin darse cuenta de las batallas que se